Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre el Máster Universitario en Gestión Deportiva. Yo soy Román Pascual, director comercial de Johan Cruyff Institute, y os acompañaré durante toda esta sesión e intentaré resolveros aquellas dudas que podáis tener. También estará con nosotros la doctora Núria Masferrer, que es la directora académica del máster. Hola Núria, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bien, digamos que la sesión vamos a ir desarrollando un poco todos los contenidos que tiene el máster, también aquellos requisitos de admisión, tema de precios, calendario, todo lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis, cualquier duda, cualquier consulta, vais a tener, como veis, ahí el chat tenéis disponible para preguntarnos aquello que tengáis así como duda o como consulta. Nosotros, a medida que vayamos viendo, pues os iremos contestando. Bien, para empezar, comentaros que este máster es un máster distinto, ¿no? Un máster diferente. Primero porque es un máster oficial y después porque es un máster en el que colaboran dos entidades, dos centros. Por un lado, Johan Cruyff Institute y por otra parte, la Universitat Autónoma de Barcelona. Ellos, ¿no? Las dos instituciones colaboran en docencia y empleabilidad. Ambas pues impartimos, ¿no? este máster universitario en gestión deportiva que está vinculado a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esa vinculación tiene especial relevancia, como veréis después en el apartado de requisitos de admisión, porque una de las cosas que vais a poder ver es que aquellos que vienen de estudios relacionados con economía y empresa tienen un acceso mucho más fácil a lo que es el máster. Como veis también en la presentación, en esta edición de 2021 del Times Higher Education World University Rankings, la universidad se sitúa en la posición 182 mundial, por tanto está considerada de las 200 mejores en todo el mundo, y como la segunda universidad de España en el ranking de BUR 2021. En el ámbito europeo, la universidad se consolida entre las 100 primeras, en la posición 84. Aquí veis un poco la presentación más genérica o más estándar de lo que es el máster universitario. Como veis, hay dos modalidades, una modalidad presencial y una modalidad online. La modalidad presencial es importante recalcar que solo está disponible en español, ¿de acuerdo? En castellano. Y la modalidad online está disponible ya sea en español o bien en inglés, ¿de acuerdo? Tiene esas dos modalidades. En el caso del presencial es exclusivamente en español y en Barcelona. Como veis, el inicio siempre es el mismo, septiembre. En este caso, pues calculamos a mediados de septiembre. Si no me corriges, Núria, ¿es 20 de septiembre? Sí. Perfecto. Es esa la fecha de inicio del máster, en el que pues hay una jornada inicial y demás que Núria luego nos explicará. Disculpa, Sí, perdona, es el 28 de septiembre. 28 de septiembre. Sí, disculpa. Entendido. Sí, lo que veo que el 20 de septiembre lo que tienen es el acceso al campus virtual, al módulo de introducción. Exactamente. Exacto. El 20 de septiembre empieza todo lo que es el módulo 0 de introducción y las clases presenciales el 28. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí veis esas dos modalidades disponibles, como os decía, en el caso online, con esa posibilidad de hacerlo en inglés o en español. Y como veis, el objetivo claro del máster es acompañaros en el desarrollo como profesionales integrales de la gestión deportiva y capacitaros en la utilización de los instrumentos de gestión para reconocer oportunidades de negocio, establecer estrategias, anticiparos a los cambios, recursos y analizar la información con criterio. Es un programa que básicamente se dirige a aquellos que tienen pasión por el deporte. Siempre lo comentamos en Johan Cruyff Institute, ¿no? Buscamos a aquellas personas que sienten pasión por el deporte para que después de su formación, después de tener experiencia en el sector, puedan ser capaces de gestionar y liderar a la próxima industria deportiva, ¿no? De ahí, como veis, pues siempre pues, decimos, ¿no? Si eres deportista o exdeportista y buscas una formación y que además esa formación sea un título oficial en gestión deportiva para dar un impulso en tu carrera, pues aquí tenemos el máster universitario en gestión deportiva. Si estás trabajando en el ámbito empresarial y quieres especializarte en esta industria, si deseas complementar tu formación con un máster oficial especializado en Administración y Gestión Deportiva. O bien, si eres un profesional en activo con estudios universitarios y deseas enfocar tu carrera en la industria vinculada al deporte.
Digamos que esos son un poco los grupos, de acuerdo, estándar que se dirige al máster universitario. No sé si, Nuria, nos podrías comentar, ya que estamos hablando de a quién se dirige, cuál es un poco el perfil del estudiante o la media de edad que tienen, las nacionalidades. Cuéntanos un poco. Bueno, deciros que el máster se dirige básicamente a graduados, licenciados, de todos los ámbitos, pero especialmente está dirigido, ya que tiene una vía de acceso directo, a aquellos que vienen del ámbito de los negocios, es decir, que han cursado ingenierías comerciales o que han cursado licenciaturas o grados de administración de empresa, de marketing, etcétera. También a aquellos deportistas o exdeportistas que también tienen un grado o licenciatura en el ámbito de CAFE, es decir, de actividades deportivas, etcétera. Estos ya tendrían que hacer un examen de acceso, pero la vía directa solamente viene por el ámbito de los negocios, aunque nunca se desestiman otras vías de acceso, siempre con un examen de acceso. Normalmente nuestros estudiantes provienen de países muy diferentes, por lo que hace al presencial, al máster presencial, como se imparte íntegramente en español, pues son españoles, pero también hay europeos, sobre todo también gente de América del Sur, es decir, de Sudamérica, pues argentinos, colombianos, chilenos, etcétera, ¿vale? Y también tenemos estudiantes que provienen de China. Tengo que decir que se imparte íntegramente en castellano. En las modalidades online, evidentemente, pues el inglés vienen de todos los países del mundo y el español, pues un poco las mismas nacionalidades del presencial. La media de edad del presencial es entre 25 y 27 años. En los online la media de edad es más alta. Yo diría que ronda los 30, 35, entre 30 y 35. Pero siempre hay gente un poco más joven. Perfecto, Nuria, muchas gracias. Entonces, avancemos un poco más. Vayamos a hablar de lo que son las propias competencias que aporta el máster. Adelante. Bien, las competencias en este caso, a tener en cuenta que el máster es de gestión deportiva y por lo tanto hay diferentes competencias basadas sobre todo en lo que es la visión estratégica de la industria del deporte, ver un poco lo que es el negocio deportivo y la perspectiva siempre del ámbito del negocio, pensar que nuestro máster es profesionalizador y por lo tanto va dirigido a lo que es el mundo del negocio. También hay competencias, en este caso, teniendo en cuenta que se desarrollan bueno, pues al mercado emprendedor y desde el punto de vista de innovación. Es muy importante para nosotros tener en cuenta que la gente, los estudiantes, emprendan un negocio y además innoven dentro de lo que es este ámbito. Otra de las competencias es tener en cuenta que los contenidos que se desarrollan como es profesionalizador, bueno, pues se tienen que desarrollar dentro de todo lo que es un ámbito lucrativo. Sí que es importante tener en cuenta que hay muchas empresas que no tienen ámbito, o sea, no tienen objetivo lucrativo, pero tienen un objetivo social y evidentemente lo que quieren es tener una sostenibilidad financiera. Y por último, otro tipo de competencias en este caso es bueno, pues detectar aquellos factores para liderar equipos, es decir, el ámbito de todo lo que es liderazgo, recursos humanos, etcétera. Perfecto. Hacemos un poco más, hemos hablado de competencias. Os recuerdo, cualquier duda tenéis el chat para poder preguntar y en cuanto podamos os responderemos. Sí que avancemos ahora con la metodología, ¿no? Que entiendo, Nuria, que una cosa es la metodología online, la otra es la metodología presencial, pero cuéntanos un poco más. Vale, la metodología online evidentemente es una metodología en la que
cuando el alumno bueno, pues entra en el aula está todo planificado, porque sencillamente se sabe desde el momento cero, ¿vale? Qué vídeos tiene que ver, qué artículos tiene que leer, qué actividades tiene que entregar y el timing en las que lo tiene que entregar. Se trabaja mucho contenidos a nivel teórico, con soporte también en vídeo, se trabaja mucho actividades entregables que tienen, a veces se desarrollan de manera individual y a veces incluso de manera grupal con otros estudiantes que estén dentro del aula, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante es la planificación, saber exactamente cuándo empieza la asignatura, el módulo, porque le llamamos módulo, cuándo se entregan actividades, en qué momento se van a realizar los exámenes, etcétera. Es una metodología muy basada en el método del caso, ¿vale? Y cuando hablamos en este caso de la metodología para el presencial, en este caso pues la metodología cambia un poco. ¿Por qué? Pues porque en clase se desarrollan normalmente muchos casos, también vienen ponentes que nos explican sus experiencias, incluso directivos de club que nos explican un poco cómo desarrollan las diferentes actividades y direcciones en el club. También tenemos una metodología muy importante que es, en este caso, un proyecto empresa. Normalmente invitamos al campus, bueno, a las aulas, a un directivo de un club que nos plantea un reto y entonces en clase y siempre dirigido por los profesores se plantean diferentes soluciones para ese reto. Independientemente del máster, la metodología siempre es basada en la metodología del caso. Hay contacto directo con el profesor, ya sea en clase, porque es el máster presencial, o virtualmente, ¿vale? Porque se pueden hacer videoconferencias, se puede tener un soporte vía email, etcétera. También deciros que siempre hay un tutor. El tutor básicamente es el que da soporte al alumno y hace un seguimiento del estudiante a lo largo del máster. Básicamente eso es todo. Perfecto, perfecto, Nuria. Hemos acabado con la parte metodológica, con las competencias. Vayamos a una parte que yo creo que es la que quizá interesa más a los estudiantes, o una de las que puede interesar más, ¿no? Como es el programa de estudios. ¿Qué es lo que incluye? ¿Cómo está distribuido el calendario? ¿Qué tiene cada módulo, ¿no? ¿Cuáles son los profesores? No sé si nos podrías explicar un poco más. Sí, bien, como veis aquí, nuestro programa está dividido en 9 módulos diferentes. Podríamos decir que los 4 primeros módulos se desarrollan en el primer semestre, que finaliza en el mes de febrero. Ahora estamos en cambio de módulo, hay de semestre, y los 3 siguientes módulos, el 5, el 6 y el 7, en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque los módulos 8 y 9 son módulos que se desarrollan a lo largo de todo el curso. Entonces, los primeros módulos, el módulo 1, 2, 3 y 4, son módulos más generalistas. Básicamente lo que se estudia en estos módulos son contenidos más generales, pero específicos al ámbito de la gestión deportiva. Por ejemplo, en el módulo de Economía del Deporte y Gestión Estratégica, pues se desarrollan contenidos de macroeconomía, cuál es la gestión estratégica que va a desarrollar que desarrollan las empresas, las diferentes tipologías de empresas, porque hemos de tener en cuenta que hay muchos tipos de empresas deportivas. Por ejemplo, en el módulo de la gestión financiera, evidentemente se desarrolla el ámbito financiero, pero más específicamente viendo pues los intríngulis de lo que son los clubes deportivos, sobre todo el club, bueno, la industria del fútbol, porque es muy específica en el ámbito financiero. En el módulo 3, gestión, innovación y liderazgo,
que está dividido en dos ámbitos. Una parte es emprendizaje e innovación y la otra parte es recursos humanos. Por lo tanto, y luego está el marketing deportivo, que se hace más específico a la empresa deportiva. Cuando pasamos a los módulos 5, 6 y 7, son módulos ya muy, muy concretos para empresa deportiva. Patrocinio deportivo, gestión de instalaciones y gestión de eventos. Deciros que la gestión de instalaciones, básicamente lo que se hacen es, se visitan diferentes instalaciones y se van explicando cómo gestionan. Aquí traemos bastantes ponentes porque son los directivos de estas instalaciones para que expliquen exactamente cuál es la gestión que hacen. Cuando ya pasamos al trabajo final de máster, bueno, pues es un trabajo que va a recoger todos los ámbitos del programa, es decir, los 8 módulos diferentes, y se culmina en una exposición final que se hace en el mes de junio. Y luego, evidentemente, no olvidemos las prácticas curriculares. Estas prácticas es una experiencia laboral en una empresa del ámbito de la gestión deportiva. Perfecto, Nuria. Entonces, vayamos un poco más allá. Veamos, por ejemplo, qué carga semanal podría tener un estudiante del máster universitario en gestión deportiva si, por ejemplo, desea estudiar en modalidad presencial. En modalidad presencial, normalmente el máster tiene semanas de 3 días, ¿vale? Y semanas de 4 días. Las semanas de 3 días son los martes, jueves y viernes, siempre el horario es el mismo, de 3:30 a 8:30, y las semanas de 4 días son martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, semanas de 4 días. Tener en cuenta que la carga es alta y por lo tanto el lunes, que nunca hay clase presencial, se tiene que dedicar básicamente al desarrollo de actividades tanto individuales como grupales. Las mañanas están libres básicamente porque nuestras empresas piden los estudiantes en prácticas para las mañanas. Por lo tanto, bueno, es una carga, yo diría que, bastante importante. Entonces, todas las, 4 tardes, entre 3 y 4 tardes a la semana de clases y las mañanas para prácticas. Por lo que hace el máster online, tiene una carga no tan intensiva porque las asignaturas se van haciendo siempre de dos en dos. Es decir, nunca se hacen más de 2 asignaturas a la vez. O empieza una asignatura empiezan 2 asignaturas a la vez y hasta que una de ellas no termina, no empieza la siguiente. Por lo tanto, la carga es un poco más llevable. Perfecto. Entonces, para ser más claros, ¿no? Si, por ejemplo, alguien quiere hacer el máster presencial, pero está trabajando, ¿eso es posible? Presencialmente es bastante difícil deciros que podría trabajar. Podría complementar un trabajo si es solo por las mañanas, pero tendría que ver el momento de las prácticas a ver cómo lo combina, a no ser que el trabajo que ya esté realizando tenga que ver con la gestión deportiva, porque entonces podría de alguna manera reconocer ese trabajo como prácticas curriculares. Perfecto, perfecto. Y en este caso, ¿no? Quizá para los que trabajan especialmente a jornada completa, ¿no? Pues una opción para tener el máster oficial pues sería la modalidad online. Pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Que se tienen que conectar a unas horas en concreto durante la semana o cómo funciona? Bueno, a ver, la verdad es que pueden organizarse un poco como quieran, solamente tienen que cumplir los timings que el profesor propone dentro del aula. Entonces, no hay unas horas estipuladas de estudio. Cada estudiante lo puede realizar como quiera, pero sí que tiene que cumplir con los timings de lo que son las actividades entregables y el examen. El resto lo puede hacer como quieran. Perfecto, perfecto. Nos llegan, Nuria, las primeras dudas. En este caso, son 2 preguntas que nos envía Ángela. ¿De acuerdo? Nos comenta, ¿se pueden mezclar las modalidades? Es decir, hacer algunas partes online y otras presenciales. No, la verdad es que solamente puede pasar eso. Normalmente nosotros lo que hacemos es
quien hace modalidad presencial la hace presencial, quien hace modalidad online la hace online. Por lo tanto, nunca se pueden mezclar las modalidades, a no ser que desafortunadamente algún estudiante que le quede alguna asignatura, es decir, que no supere alguna de las asignaturas y entonces tenga que repetir una asignatura, la puede escoger en modalidad online. Pero en principio no hay posibilidad de mezclar las dos modalidades. Perfecto. También nos pregunta, ¿cómo se gestiona el tema de las prácticas? ¿La universidad tiene convenios o cómo va? Nosotros normalmente lo que hacemos es ofrecemos una serie de herramientas a los estudiantes que es la marca personal, cómo funciona o cómo utilizar el LinkedIn y gestionarlo, también cómo afrontar una entrevista y cómo crear un currículum vitae para que el estudiante, si lo quiere, pueda buscar prácticas por sí mismo. Pero evidentemente esto se va a complementar con una serie de empresas que nosotros tenemos en nuestra base de datos, que estas empresas cada año nos van pidiendo estudiantes en prácticas a través de ofertas formativas. Entonces, sencillamente, estas ofertas las publicamos en las aulas virtuales. En estas ofertas se especifica exactamente cuál es la empresa, en qué tareas va a realizar, en qué ámbito, si están remuneradas o no. Si el estudiante esté de acuerdo con ello, envía los currículums y se abre un proceso de selección por parte de la empresa. Una vez la empresa ha seleccionado el estudiante, pues entonces ya se hace el convenio de cooperación educativa. Por tanto, esto se puede siempre complementar. Si el estudiante realmente dice, mira, yo prefiero buscar una práctica porque me gustaría trabajar en esta empresa en concreto, puede hacerlo, pero si prefiere que nosotros le enviemos ofertas formativas, las enviamos independientemente si lo quiere o no, porque las colgamos en el aulario virtual, el estudiante pues puede hacerlo, puede optar a ellas sin problemas. Perfecto. Vayamos un poco más allá con el tema de prácticas, que hay bastantes preguntas. Entonces, esas prácticas, ¿cuál sería, digamos, el mínimo de horas que se tienen que realizar para poder, digamos, superar el módulo y cuál es el máximo? Eh, las prácticas que nosotros consideramos como obligatorias, se llaman prácticas curriculares, son 200 horas. ¿Vale? El horario para hacerlas depende un poco de la empresa. Lo aconsejable es que sean 4 horas al día, pero depende de las empresas y de la disponibilidad del estudiante, puede hacer más horas o menos horas. Es importante tener en cuenta que también tenemos empresas que hacen eventos deportivos, entonces se concentran mucho las prácticas en periodos muy concretos y muy intensivos. Este es el mínimo de horas, 200, pero pueden hacer hasta un máximo de 900 horas al año. Las otras prácticas se considerarían extracurriculares. Perfecto. Entonces, nos pregunta Roger, ¿las prácticas son gratuitas? Bueno, como ya he comentado, cada empresa lo que hace es nos determina si las prácticas van a ser remuneradas o no remuneradas. Todo esto está en la oferta que nosotros colgamos en el aula virtual. Entonces, si el estudiante quiere hacer prácticas remuneradas, pues sabrá a través de la oferta si son remuneradas o no. Tenemos prácticas de todo. No, no siempre se remuneran. Hay prácticas que se hacen de manera gratuita, otras son remuneradas. Ujú. Vayamos un poco más allá. Angie nos comenta, ¿existe la posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero o el máster se realiza exclusivamente a nivel nacional? No, no. Si el estudiante quiere realizar las prácticas en el extranjero, no hay problema, pero lo tendría que hacer o en modalidad online, ¿vale? Porque si viene a estudiarlo a Barcelona, le va a ser incompatible hacer las prácticas y el estudio en Barcelona, porque es presencial. Entonces, online lo puede hacer donde quiera.
¿vale? Puede realizar las prácticas en cualquier parte del mundo. Nosotros, bueno, tenemos bastantes contactos en diferentes empresas repartidas en el mundo, pero presencialmente esto le va a ser bastante incompatible. Perfecto. Entonces, para ir finalizando el tema de prácticas, últimamente, para que tengan una idea, ¿no?, los posibles estudiantes, ¿qué empresas o qué clubes están ofertando pues, prácticas para los alumnos del máster? Bueno, la verdad es que tenemos de todos los ámbitos, tenemos clubs de fútbol, tenemos clubs de básquet, tenemos empresas de marketing deportivo, tenemos empresas de eventos deportivos, es decir, tenemos una variedad bastante amplia. Hay federaciones también que nos piden estudiantes en prácticas, o sea, las empresas son muy variadas. Perfecto, perfecto. Entonces, veo que hay más preguntas, pero no sobre tema de prácticas, sino sobre tema de requisitos de admisión, ¿de acuerdo? Ignasi, por ejemplo, nos comenta, ¿con la licenciatura de Ingeniería Industrial hay acceso directo o se debe hacer un test de acceso? Sí, se tiene que hacer un examen de acceso porque se tiene que demostrar que con los estudios realizados tienen los contenidos mínimos de contabilidad, de finanzas, de marketing y de economía. Y en una ingeniería de este tipo pues no se han realizado, por lo tanto tendría que hacer examen de acceso. Entendido. Entonces, también tenemos una pregunta de un anónimo que nos comenta, he estudiado una carrera como Derecho. Aún así llevo años trabajando para la industria del deporte, en entidades deportivas. ¿En el máster hay muchas matemáticas? De ser así, ¿de qué tipo de matemáticas hablamos? Es lo único que le preocupa. Sinceramente, las matemáticas es lo de menos, hay muy poca matemática. Tengo que decirte que la matemática, bueno, la básica, pero no es un máster en que haya que esté basado en una matemática compleja, para nada. O sea, aunque hay, por ejemplo, finanzas deportivas o economía, no se utiliza una matemática compleja. Al revés, de lo que se trata es de interpretar, no de calcular. Por lo tanto, la respuesta es no. Perfecto, perfecto. Entonces, como veis en pantalla, avanzamos un poco más en lo que es la sesión informativa y aquí veis las actividades vinculadas con lo que es el máster. Entonces, no sé si Nuria nos podrías explicar punto por punto. Sí, como ya he dicho, normalmente y dentro de la metodología, el sistema de evaluación es muy importante. Entonces, nosotros normalmente el sistema de evaluación lo hacemos como evaluación continua y dentro de la evaluación continua hay examen, actividades entregables, tanto individuales como grupales, y lo que es el proyecto empresa. Aquí tenéis el proyecto empresa. Esto es, invitamos a un club, etcétera, que nos plantea un reto, etcétera. Por ejemplo, este año hemos hecho el club el Barça, hemos hecho el Baxi Manresa, también hemos hecho unas estaciones de esquí, ¿vale? Etcétera. También, aparte de todo el sistema de evaluación, hacemos diferentes ponencias a lo largo de todo nuestro máster, mesas redondas, ¿vale? Que invitamos a diferentes ponentes, entre 4 y 6 ponentes, que, bueno, pues discuten un tema y están invitados todos los estudiantes. Otro de las jornadas importantes es el Step Day. El Step Day no es más que en un día reunimos a bastantes empresas, entre 15 y 25 empresas, que son empresas que nos dan generalmente práctica, y entonces los estudiantes que están cursando solamente el máster presencial, ¿vale? Ese día han programado entrevistas para estas empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacen un testeo de qué tipo de empresas son, solo hacen, bueno, entrevistas a las que les interesan. De este día surgen muchísimas prácticas, ¿vale? También hay otras actividades que se realizan, pues por ejemplo, en el Club Joventut Badalona o en el Circuit de Cataluña. Y por último, deciros que hay lo que se llama el Study Trip. El Study Trip no es más que una actividad
es la actividad docente que se traslada a Ámsterdam, ¿vale? Son 3 días que nos vamos a Ámsterdam y trasladamos las clases presenciales a Ámsterdam. En el Study Trip también están invitados los estudiantes en modalidad online. Perfecto. Mencionar una cosa importante, ¿no? Para todos. Lo que es el Study Trip a Ámsterdam está incluido, pero no está incluido el coste del vuelo. De acuerdo que lo normal, lo habitual, es que un Barcelona a Ámsterdam, si no han variado mucho los precios después de la pandemia, pues son unos 140 euros aproximadamente, ¿no? Más o menos, Nuria. Sí, depende. Bueno, puedes encontrar ofertas incluso más baratas, pero Ujú. sí. Perfecto. Entonces, han surgido más preguntas alrededor de los requisitos de admisión. Por ejemplo, Ángela nos comenta, ¿qué personas no hacen la prueba de acceso? Las personas que no hacen prueba de acceso son aquellos que sus grados, licenciaturas vienen del ámbito de los negocios, es decir, que vienen de administración de empresas, de marketing o ingenierías comerciales, de turismo también, etcétera, grados en economía, es decir, tienen que provenir del ámbito de los negocios. El resto de las titulaciones tienen que hacer examen de acceso. Perfecto. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era de Ricard, ¿no? Que nos comentaba si has estudiado economía, ADE o derecho, tienes igualmente que hacer el test de acceso. En el caso, bueno, como ha dicho Nuria, economía o administración de empresas no tienes que hacer el test de acceso, pero derecho, entiendo que sí, ¿verdad, Nuria? Sí, 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 derecho sí. Perfecto. Entonces, más preguntas. Ángela nos dice, ¿es posible homologar? Tengo un máster en gestión cultural y en mercado. No, no hay posibilidad de homologar. Todo esto lo tiene que hacer la Universidad Autónoma de Barcelona. Se tendría que mirar todo lo que es el currículum y solamente si el máster es universitario. Lo que pasa es que la verdad es que tiene poca razón de ser la homologación cuando estamos hablando de 60 créditos totales. Básicamente nosotros estamos ofreciendo una formación muy específica en el ámbito de la gestión deportiva y por lo tanto la homologación en este sentido no tiene mucho sentido. Perfecto, perfecto, Nuria. Seguimos con la pregunta de Angie, que siguiendo con el tema de prácticas en el extranjero, ¿no? Y que le hemos dicho que el formato online sería lo ideal. También cuando están estudiando en formato online, ¿todos los exámenes son online o se tiene que ir alguna vez a Barcelona? No, todos los exámenes son en modalidad online. No hace falta, si se quiere, se puede venir a Barcelona para hacer la presentación del trabajo final de máster, pero ni siquiera eso es obligatorio. Quien hace la modalidad online puede realizar todo el máster en modalidad online, incluso los exámenes. Excelente. Roger nos comenta, si tienes administración de empresas y economía, ¿convalida alguna asignatura dentro del máster? No es posible convalidar una asignatura de grado en un estudio superior, por ejemplo, como es el máster. El máster es universitario y, por lo tanto, no hay posibilidad de homologar una asignatura en un título inferior. Imposible. Perfecto. La siguiente es de Haochian. Nos comenta, está estudiando turismo en Valencia, está en su último año. ¿Puede solicitar la admisión aunque no tiene el título? Sí, puede solicitar la admisión, hará la entrevista de admisión y se la puede admitir siempre condicionado a que finalice sus estudios y obtenga el título de grado antes del mes de septiembre, que es cuando se formaliza la matrícula. Perfecto, perfecto. Entonces, la siguiente vuelve al tema del study trip, nos la comenta Martín, nos dice, ¿en qué fecha se hace el study trip? Normalmente se hace 3 días antes de empezar la Semana Santa. Uh-huh. Y este año, por ejemplo, ¿cómo ha afectado la pandemia? Bueno, pues la verdad es que os tengo que decir como la autónoma ha dado, en este caso, nos ha posibilitado realizar las clases presenciales siempre y cuando cumpliésemos todos los requisitos
marcados por Prosicat. Entonces, la gran mayoría del máster se ha hecho presencial. Han habido 3, 4 semanas que se ha hecho solamente la mitad presencial y la otra mitad en modalidad virtual, pero casi todo se ha hecho presencialmente, siempre con cumpliendo con las estrictas o las restricciones que marca Prosicat. Perfecto. ¿Y eso, por ejemplo, afecta al viaje de estudios? ¿Se puede viajar? En este caso lo que hemos hecho es retrasar el study trip al mes al mes de mayo, preveyendo que en el mes de mayo, si no abren, en este caso, las fronteras internacionales y no está abierto Ámsterdam, es decir, Holanda, lo que vamos a hacer es vamos a hacer el study trip a otra ciudad del Estado español que aún está por decidir. Pero se hará study trip, pero no en Ámsterdam. Uh-huh. Entendido, entendido. Entonces, siguiente pregunta de Anónimo. ¿Consideráis que si provengo desde el ámbito de ciencias políticas y gestión pública, tendré muy difícil el acceso? ¿Tendrás que hacer examen de acceso? No. A ver, es preparárselo. ¿Y qué sucede en el caso de suspender el examen de acceso? El examen de acceso consta de cuatro exámenes, 4 tests que se hacen. Como ya he dicho, es contabilidad, finanzas, marketing y economía. Entonces, si se suspenden, si se saca una nota inferior a 3 en todas los exámenes, no se puede acceder al máster. Pero si se saca una nota entre 3 y 4,9, ¿vale? Aunque se suspenda el máster, el examen de acceso, se pueden hacer unos complementos formativos. Estos complementos formativos van a ser obligatorios para los estudiantes que no han superado el examen de acceso y se hacen normalmente durante el primer mes de septiembre, justo, y finalizan justo antes de empezar el máster. Perfecto. Nos comenta Ignasi, ¿hay alguna manera de preparar el examen de acceso? ¿Dónde están los contenidos? Nosotros, en el momento que vosotros pedís el acceso al máster, si vemos que no tenéis acceso directo porque no cumplís con los requisitos de la titulación, os enviamos los contenidos que os tendríais que preparar para hacer el examen de acceso. Perfecto. Avanzamos con Ángela Marcela, que nos comenta, su grado es de comunicación social, pero su máster tiene materias de administración. ¿Debo hacer igualmente la prueba de acceso? No sabría decírtelo. Normalmente lo que hacemos es pedir lo que es el currículum del grado que has realizado y tenemos que ver asignatura por asignatura si cumples con los requisitos. Por lo tanto, no te lo podría decir ahora mismo. Tendrías que entregar todo el currículum. Perfecto. Luego Santiago nos comenta, tiene una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales que la hizo en una universidad de México y entonces entiende que no tiene que realizar el test de acceso, pero cree que hay un tema porque su título universitario es internacional. Entonces, ¿tendría que hacer la prueba de acceso? Entiendo que no. Lo que pasa es que tendrías que expedir lo que es la postilla de la Haya. No, en principio no. Si las asignaturas que has cursado son de Administración de Negocios Internacionales, yo creo que entraría dentro de lo que es acceso directo. Correcto, correcto. Entonces, para que lo entiendas, Santiago, simplemente sería que el título universitario, cuando estamos hablando de un título universitario que no es de la Unión Europea, y en este caso México no lo es, se tiene que apostillar. Con esa apostilla de la Haya ya se legaliza y por tanto ya es válido también aquí. Uh-huh. Entonces, Mario nos comenta, ¿es posible acceder a prácticas presenciales en Barcelona si estás cursando la modalidad online? Por supuesto que sí. Evidentemente, cursas la modalidad online, pero tú puedes hacer las prácticas en Barcelona, por supuesto. Perfecto. Entonces, Xavier nos comenta, ¿existe la posibilidad de hacer el máster virtual mientras dure la situación de la pandemia si no se consigue mejorar los datos epidemiológicos?
Puedes hacer el máster online, ¿vale? En modalidad online, pero si cursas el máster presencial, se hace presencialmente. ¿Entendido? Entonces, un anónimo nos pregunta, quizá la pregunta es algo absurda, nos comenta, pero ¿en alguna materia se llega a abordar los deportes electrónicos o se podría hacer prácticas en este ámbito? La verdad es que sí. Actualmente estamos realizando un proyecto em, de lo que es e-games y por lo tanto se pueden realizar prácticas de e-games. Lo que sí que podría deciros es que una asignatura específica de e-games no se realiza. Correcto, correcto. En todo caso, informaros que si os interesa el tema de los eSports, ¿de acuerdo? Ahora mismo Johan Cruyff Institute ha lanzado un curso de eSports Ujú. que iniciará el 15 de junio, son 5 semanas, ¿de acuerdo? Y es todo online, así que bueno, os invito a visitar la página web, ahí tendréis la información. Seguimos con la pregunta de Xavier, que nos comenta, ¿y el máster es oficial? O sea, ¿tiene 60 créditos que suman a los 240 créditos oficiales del grado o no? Sí, nuestro máster es oficial, entonces, evidentemente, son estudios de tercer ciclo. Los de segundo ciclo son los de grado. Entonces, si tienes un grado con 240 créditos, tienes el máster de 60 que puedes hacer, incluso complementar con otro de 60 más y realizar una tesis doctoral. O sea, que estos 60 son universitarios, por supuesto. ¿Tenemos el caso de algún estudiante que haya hecho el máster y luego haya avanzado a su doctorado? Sí, tenemos alguno. Tenemos alguno que hizo otros 60 créditos y actualmente está haciendo tesis doctoral, está haciendo doctorado. Perfecto. Avanzamos con más dudas. José Daniel Moya nos comenta, bueno, tiene dos preguntas. Nos dice, para la visa de estudiante, ¿ustedes ayudan con los trámites o debemos realizarlo todo por nuestra cuenta? Y la segunda, soy de Costa Rica. ¿Es posible entrar a España para realizar la maestría una vez que ya tenga el visado? Em, bueno, la verdad es que nosotros lo que damos cuando está admitido al máster, ofrecemos la carta de admisión por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con este documento podéis tramitar la visa. El trámite lo hacéis vosotros. Si os pide alguna documentación extra a vuestro país, nos lo comentáis y nosotros os ofrecemos toda la ayuda y información complementaria que necesitéis, pero el trámite lo hacéis vosotros. Una vez tenéis el estudio de, bueno, perdón, la visa de estudios, podéis viajar a España sin ningún problema, pero actualmente lo que sí que se pide es una PCR, ¿vale? Realizada, que sea negativa, por supuesto, para poder acceder a España. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto se va a pedir en septiembre. Ahora se pide. Perfecto, perfecto. Avancemos un poco. Hay más dudas, pero vamos a ir poco a poco porque si no, no avanzaremos en lo que es la presentación. Ahora hablamos, Nuria, de lo que es Career Services y Alumni. ¿Qué es lo que sucede cuando el alumno, digamos, finaliza su máster? Bueno, cuando el alumno finaliza su máster, no queremos que se desvincule de nuestra institución y por lo tanto le ofrecemos un servicio alumni, ¿vale? En el que realmente pueda mantener contacto con nosotros. Incluso muchas veces pues, ofrecemos cursos como este de eSports a los ex estudiantes. Y además nosotros también tenemos pues lo que es el departamento de Career Services, como ya os he dicho, que es el que hace las prácticas, ¿vale? Pero es muy importante siempre mantener el contacto porque hacemos muchas actividades y ponencias, así como jornadas. Perfecto. Una de las cosas, ¿no? Una de las actividades que está durante el máster es el evento eWorking Sports. ¿Qué nos puedes contar sobre este evento? Bueno, pues la verdad es que creo que mejor lo expliques tú porque creo que tienes más información que yo. Vale. Sí, pues me encargo yo de esta pregunta. El tema de eWorking Sports es un evento, ¿de acuerdo? Que es para encontrar empleo en el sector deportivo en Europa. Entonces, alumnos del máster
pueden asistir porque digamos que están invitados los alumnos de los 10 mejores másters en gestión deportiva de Europa, según considera ese evento, a participar, y ahí pues 50 de nuestros estudiantes pueden acceder al evento, pueden tener entrevistas con importantes organizaciones y empresas del sector a nivel europeo. Estamos hablando desde empresas organizaciones, como la UEFA, como la Euroliga o clubes tan importantes, ¿no? Que, bueno, como muchos de Champions League, para que nos situemos, ¿no? Y también una de las cosas importantes, y ya aprovecho, Nuria, para explicarlo, es qué sucede cuando el alumno finaliza el máster y más allá de la red alumni, ¿no? En la que, como les has comentado, encuentra las ofertas que nos van pasando las entidades vinculadas y empresas. También tenemos ofertas que nos llegan de otras plataformas, como podéis ver aquí debajo, ¿de acuerdo? Está Global Sports Job, está Sport Talent, está World Football Summit Talent, que nos facilitan ofertas del sector también para facilitar un poco ese acceso al mercado laboral. Obviamente nos dedicamos nosotros a la parte formativa, pero nos interesa, ¿no?, que lo antes posible el alumno acceda rápido al mercado. Y ahí tenéis una de las opciones, ¿no? Incluso este año está esa posibilidad de World Football Summit Talent de tener un asesoramiento personalizado bajo suplemento, pero que te ayudan primero a conocer tu perfil y orientar un poco, y después también a encontrar ofertas que encajen con tu perfil, ¿no? Y eso también está muy bien para tener un acceso al mercado mucho más rápido. Entonces, antes de avanzar, que veo que las preguntas se acumulan, Ángela nos comenta, ¿cuál es el costo total del máster? Bien, aún no habíamos llegado a esa diapositiva, ¿de acuerdo? Pero os lo avanzo. Lo que es el coste del máster en total sería, si lo queréis en modalidad presencial, son 10.680 euros, y si lo queréis en modalidad online son 9.240 euros. ¿Vale? Una de las cosas que siempre preguntan, ¿no?, es el tema de becas. Lo que es el máster oficial en sí, nosotros no tenemos unas becas propias para otorgar en el máster, sino que realmente se pueden aplicar a las becas, pues, del Ministerio de Educación del Gobierno de España, ¿de acuerdo? Esas están disponibles al ser un máster oficial. Te cubrirían solamente una parte, ¿de acuerdo? La parte pública del máster, y estamos hablando de que las subvenciones de las becas, perdón, normalmente están alrededor de los 2.000 euros, ¿de acuerdo? Aquellos que lo solicitan, pero son becas que solo las pueden solicitar aquellas personas que residen en España, ¿sí? Eso es importante saberlo. Para los demás, los que vivís fuera de España y, digamos, cotizáis fuera de España, pues bien, en este caso tendríais que ver si el gobierno de vuestro país tiene becas para estudiar un máster en el extranjero, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos tenido estudiantes de Chile, estudiantes de Paraguay, estudiantes de Italia que han obtenido esas becas y han podido estudiar el máster, y además a ellos no les ha costado nada porque tenían una beca total en este caso, ¿no? Así que, bueno, depende un poco de dónde seáis, pues realmente hay unas becas u otras. Sí que la universidad lo que ofrece son deducciones. Unas deducciones también sobre la parte pública del máster, ¿no? Esos 2.000 euros, que tienen que ver con si tienes alguna discapacidad, si eres miembro de familia numerosa, si eres víctima de terrorismo, demás. Eso están, digamos, en deducciones de la universidad, y se te puede aplicar una bonificación sobre la parte pública. Tenemos otra pregunta, veo, de Ignasi. Teniendo una licenciatura en Ingeniería Industrial y siendo entrenador de esquí y habiendo dirigido una escuela de esquí, ¿soy un buen candidato a realizar el máster? ¿Me dará ese salto de calidad que busco? Absolutamente sí. Y además decirte que alguno de nuestros profesores es directivo de estaciones de esquí, y por lo tanto, más que nada lo que vas a ver es una diversidad, no solamente de deportes esquí, sino de fútbol, de básquet, de vóley, de todos. Y verás contenidos y opciones diferentes. Exacto, exacto. Ahora estaba pensando, Nuria, ¿no?, que lo comentabas, de ese profesor que no solamente dirige una estación de esquí, sino que también ha estado organizador en la Copa del Mundo de Esquí que se celebró en esa misma estación. Exactamente. La estación es Gran Valira, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, ¿no?, ¿quién mejor que alguien que organiza algo así para darte una asignatura, pues, similar, ¿no?, de eventos deportivos? Ujú. Entonces, Xavier nos comenta, respecto a estudiantes internacionales que quieren viajar a Barcelona y no puedan porque están cerradas las fronteras, ¿cómo lo realizan si no quieren hacer un máster online? ¿No pueden? ¿Deben hacer obligatoriamente el online?
Si las aulas están preparadas para emitir clase en virtual, como se ha hecho ya, ¿por qué no se permite hacerlo así, en virtual, mientras dura esta situación del COVID? ¿Qué lógica lo impide? Nuestro máster no es virtual si se hace presencialmente en Barcelona. Por lo tanto, aunque vengas de un país internacional, si tú tienes una visa de estudio, te tienen permitido viajar, ¿vale? Porque tienes la visa de estudios y por lo tanto tienes permiso para viajar. Nuestro máster presencial se hace en modalidad presencial, no es virtual. La otra modalidad es la online. Perfecto. Ricard nos comenta, si tienes una discapacidad o familia monoparental, ¿tienes alguna reducción? Bien, Ricard, en este caso tendrías que ver en la página de la Universidad Autónoma de Barcelona si por la discapacidad que tienes, por el grado que tienes de discapacidad, puedes aplicar alguna reducción o no. Entonces, depende del tanto por ciento que tengas, tienes unas reducciones u otras. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta más antes de seguir. Un anónimo nos comenta, ¿el examen de acceso es presencial? No, 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 para nada. El examen de acceso es online. Y para que nos situemos, ¿no? Ahora, pues, algunos pensarán, un examen online, puedo tener los apuntes delante. ¿Cómo funciona exactamente eso, Nuria? Va por tiempo. Es un examen test que tienes un tiempo específico para hacerlo. Puedes consultar lo que quieras, pero es un tiempo específico. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es responder. Nosotros entendemos que tú respondes, pero claro, no tienes demasiado tiempo para consultar pues, contenidos o cosas. Es decir, se tiene que saber. Si lo sabes, sabes, ¿no? Y si no, pues va a Exacto. costar un poco. De acuerdo. Avancemos con salidas profesionales. Como veis aquí en pantalla, son algunas de las salidas, pero realmente están surgiendo también otras de nuevas porque al final la industria deportiva está creciendo y está evolucionando. De ahí veis las típicas, ¿no? Competición deportiva con clubes de deportes profesionales, organización de eventos deportivos, también tema de gobernanza, sea de federaciones o asociaciones deportivas, ¿no? O organismos. También instalaciones y eventos deportivos. Aquí hablamos de organizadores de campeonatos, de clubes deportivos, de complejos deportivos de todo tipo, ¿no? De hecho, en la asignatura de instalaciones, entiendo, Nuria, que se ven desde un estadio olímpico hasta un complejo deportivo municipal. Se ve de todo. Lo que intentamos es ver las diferentes empresas, clubs que, bueno, pues que básicamente se están gestionando. Entonces se ve pues desde una empresa privada, una de gestión pública, una pública 100%, un club de fútbol. Es decir, se intenta visitar todas las diferentes modalidades de instalaciones. Perfecto. También, como veis aquí, ¿no? Salidas profesionales varias de deporte comunitario, consultoría deportiva, periodismo deportivo, marketing y patrocinio, también turismo deportivo, ¿no? Entre otras. Entonces, aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? De algunos exalumnos pues, que están en diferentes cargos actualmente o que han pasado por ahí. Club Natació Granollers, de CEA Sports Marketing, que además también son algunas de las empresas que ofrecen prácticas normalmente, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, estas empresas ofrecen prácticas y a través de estudiantes que han ido a prácticas se han quedado a trabajar. Perfecto, perfecto. Entonces, avancemos así rápidamente y hacemos un repaso, ¿no? De esos requisitos de admisión. Lo importante, disponer del título oficial de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería, pregrado, sus equivalentes internacionales, ¿de acuerdo? Y, como os he dicho antes, si dicho título se ha expedido fuera de un país que forme parte de la Unión Europea, se debe presentar junto a la apostilla de la Haya, debe estar apostillado. En el caso de que optéis por ir al online en inglés, ¿de acuerdo? Se requerirá ese nivel B2 para, digamos, ser claros, ¿no? Que al final podáis entender el máster en su totalidad. Lo mismo en el caso de si sois un país de habla no hispana y necesitáis también ese nivel B2, pero en español en este caso. Por último, aquí veis, se realizará esa prueba de acceso a los candidatos que no acrediten el título universitario oficial en esos ámbitos, ¿no? De administración de empresas, economía, marketing, turismo, equivalentes, ¿no? Ingeniería comercial, etcétera. Los demás, los que no venís de esos estudios, tendréis que realizar esa prueba de acceso. Y
por último, comentar lo que ya ha dicho Nuria, de que una vez realizada la prueba de acceso, si no se ha aprobado con, digamos, con un 5, ¿no? Tienes de un 3 a un 4,9, irás a realizar complementos de formación para acceder al máster. Los que tengan menos de un 3, digamos, en todas las áreas del test, digamos que no podrán ser admitidos. Aquí veis un poco los criterios de selección, ¿de acuerdo? Son unos criterios que, de hecho, se están empezando a aplicar. Ya hay bastante demanda en lo que es especialmente el máster en modalidad presencial. Ya hay los primeros que han reservado su plaza, ¿de acuerdo? Es un máster que tiene 30 plazas, no nos engañemos, se acaban rápido. Cada año aplican 120 personas, así que siempre lo digo, ¿no? Los que vayan más rápido son los que van a obtener la plaza. Entonces, en el caso que estéis interesados, no dudéis, aplicad lo antes posible para reservar la plaza pronto, ¿de acuerdo? Y aquí veis, ¿no? Un poco de los criterios de adecuación del perfil del candidato, valorar el expediente académico, también si tiene experiencia profesional, si tiene alguna carta de presentación o de recomendación, y por último la entrevista personal con la coordinación académica, que en este caso es con la misma Nuria. Aquí veis el tema de precios y métodos de pago, ¿de acuerdo? Como veis, presencial y online. Son 9.680 más 1.000, por tanto, lo que os decía de 10.680 euros, ¿de acuerdo? Y en la modalidad online son 9.240 euros. Son los 1.000 de la matrícula más 8.240. Luego, importante recalcar que para solicitar admisión se requiere ese pago inicial de 30,21 euros y que no se devuelven en caso de no ser admitido o de no matricularse. Lo que es la forma de pago, el pago fraccionado, lo habitual es primero pagar 1.000 euros de matrícula, que es en el momento de ser admitido, y después, al inicio del máster, se paga el 60% restante y el otro 40% restante es en diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí comentaros, ¿no? Las inscripciones se abrieron el 11 de enero pasado, ¿de acuerdo? Son 30 plazas para la modalidad presencial, 20 para la modalidad online en español y 26 para la modalidad online en inglés, ¿de acuerdo? Así que, bueno, también aprovecho, ¿no? Que veo bastantes preguntas. Nos comenta Angie, si tienes el graduado de Administración en inglés, ¿necesitas acreditar algún nivel de idioma? No, por supuesto que no. Si lo quieres hacer en modalidad inglés, no. Perfecto. Entonces, una pregunta más antes de finalizar la sesión. Me ha gustado mucho el máster y estoy bastante convencido. Me he sacado la titulación recientemente y aún no tengo la titulación firmada por el rector. ¿Podría hacer ya la admisión? Sí, sí, sin ningún problema. Perfecto, perfecto, eso queda claro. También mencionar que aparte de lo que es el pago fraccionado, que es lo que realmente mucha gente pues selecciona, también hay la opción de pago único, ¿de acuerdo? En ese caso, el pago único conlleva un descuento del 3%. Es importante saberlo porque al final son un poco más de 300 euros que te puedes ahorrar. Y también otra de las cosas importantes a saber es que si eres estudiante, ex estudiante en este caso, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona o de Johan Cruyff Institute, tienes un 5% de descuento en el máster universitario en gestión deportiva, ¿de acuerdo? También hay un 10% de descuento para miembros premium de alumni de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿de acuerdo? Esas son un poco las opciones que disponemos en lo que es el máster. Y bien, sería el momento ya de ir finalizando la sesión. No sé si os ha quedado alguna duda, alguna consulta. Aquí os dejamos lo que es nuestro correo directo, ¿de acuerdo? campus@cruyffinstitute.org. Ahí, cualquier duda que tengáis, pues encantados os la resolveremos. Y si creéis conveniente que es necesario realizar alguna videoconferencia, alguna llamada personalizada, no hay problema. Nos la podéis solicitar, concertamos una hora y sin ningún problema os atenderemos el tiempo que sea necesario. Y creo que, Nuria, hemos explicado un poco todo. A ver, perdón, una duda de última hora. A ver. Sí, dos. Si soy ex estudiante y además curso la beca del ministerio, ¿se suma? En este caso, la beca te descontará ese importe, ¿de acuerdo? Y de ese importe tendrás pues el 5% en este caso, siempre que seas ex estudiante. Ignasi nos comenta, siendo socio del Barça hay descuento. En este caso, no. Para este programa, los socios del Barcelona no tienen ningún descuento. Vale, y bien, no sé si Nuria querías añadir algo más. Bueno, no, más que nada animaros a realizar el máster
y nada, un placer hablar con vosotros. Pues lo mismo que dice Nuria, un placer, ¿de acuerdo? Aún quedan plazas en modalidad presencial, también obviamente en modalidad online, así que os recuerdo, ¿no? Si tenéis ese interés, no dudéis, hacedlo antes posible la solicitud, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí avanzamos en el proceso. De nuevo, a todos, muchas gracias por asistir y Muchas esperamos veros pronto.